Arrancamos entonces. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Eleonora Ceballos, soy médica pediatra del Servicio de Urgencias y Emergencias del Hospital Castro Rendón. Y bueno, el tema que hoy nos convoca es hablar sobre trastornos electrolíticos en la urgencia. Específicamente vamos a hablar hoy sobre hiponatremia e hipernatremia. Bueno, vamos a iniciar la charla con la presentación de un caso clínico. Este es un paciente de 2 meses de vida, es un recién nacido de término, con un peso adecuado para su edad gestacional, que presenta como antecedentes un hábito regurgitador, que viene derivado a nuestro hospital por un cuadro de bronquiolitis con rechazo a la alimentación de 3 días de evolución, con un dato positivo que era un virológico que arrojó un virus sincicial respiratorio positivo. A su ingreso presenta un episodio de 20 segundos de duración caracterizado por fijación de la mirada, acompañado de hipertonía de tronco y movimientos de pedaleo. A la exploración no se aprecia una desmejoría respiratoria. Presentaba un leve tiraje subcostal, saturada 99% con una cánula nasal a 1 litro por minuto, con un relleno capilar conservado, con una frecuencia respiratoria de 40 respiratorios por minuto y una cardíaca de 120. Se solicitan estudios complementarios y se inicia de manera empírica antibiótico-terapia. Dentro de los resultados del laboratorio, podemos encontrar un sodio de 110 equivalentes por litro, una glucemia de 180, una urea de 30 miligramos decilitro con una osmolaridad plasmática de 235 milimoles por litro, con un sodio urinario de 17 y una osmolaridad en orina de 358. Bueno, continuando con la metodología del curso, se realiza el triángulo de evaluación pediátrica de este paciente y encontramos uno de sus lados alterados, que es el de la apariencia, por lo que nos encontramos ante una disfunción del sistema nervioso central. Se continúa en la evaluación primaria con el ABCDE, encontrando una vía aérea que estaba permeable. En el B, la frecuencia respiratoria, como se mencionó, de 40 por minuto, con su leve tiraje subcostal, saturando 99% con la cánula 1 litro. En la parte circulatoria tenía un relleno capilar conservado, con una cardíaca de 120. En el D, la fijación de la mirada, ese episodio que había durado esos 20 segundos, con los movimientos de pedaleo, la hipertonía de tronco, y se toma en ese momento una glucemia que era de 180. Y en el E, el paciente se encontraba afebril. Se realiza el sample, donde dentro de los signos y síntomas venía cursando su cuadro respiratorio con agitación y rechazo al alimento, niega antecedentes de alergia, niega ingesta de medicación, como patologías previas se rescata como antecedentes el reflujo. Su última ingesta había sido hacía 3 horas y se encontraba cursando su cuadro de bronquiolitis con el virus sincicial positivo. Bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy definiendo lo que se llama hiponatremia. La hiponatremia es cuando tenemos una concentración de sodio plasmático que se encuentra por debajo de 135 equivalentes por litro, aunque clínicamente va a ser más significativa aquella que se encuentre por debajo de 130 equivalentes por litro. La incidencia de esta patología en realidad es desconocida, aunque algunos estudios refieren que puede afectar entre un 17 a un 45% de los niños que se encuentran hospitalizados. Me pareció importante recordar algunas bases fisiopatológicas antes de seguir con la clase, más que nada en lo que se refiere a la regularización de lo que es la osmolaridad y del volumen circulante efectivo.
Para recordar, sabemos que la osmolaridad plasmática efectiva se define como la concentración de solutos que no atraviesan fácilmente la membrana celular, sino que lo hacen acompañando al agua. La osmolaridad del plasma depende fundamentalmente del sodio. Acá les dejé la fórmula con la que vamos a poder calcularla, que es el sodio plasmático por 2, más la glucosa sobre 18, más la urea sobre 5.6, y los valores normales que debiéramos encontrar tienen que ser entre 2,85 y 2,95 miliosmoles por kilo. Respecto a lo que es la regulación del volumen, el volumen circulante efectivo tiene más que nada una relación directa con la cantidad de sodio corporal total, más que con la natremia. Cuando hay disminución de la volemia, se pone en marcha un estímulo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático, lo que va a promover a la disminución de la excreción renal de agua y sodio. Podemos encontrar en determinados pacientes que haya un doble estímulo, que sea por cambios ya sea en la osmolaridad como en el volumen, y siempre en estos casos lo que primero va a suceder es la regulación del volumen. Perdón, se me pasaron dos. En el caso puntual de la hiponatremia, vamos a estar ante una hipoosmolaridad plasmática, y esto lo que va a hacer es que se cree un gradiente osmótico a través, en este caso, de la barrera hematoencefálica. Siempre nos vamos a referir en la clase a lo que se puede generar en el sistema nervioso central, que es lo que nos va a dar los síntomas más graves y nos va a poner nuestro paciente en una emergencia. Respecto a este pasaje de líquidos, desde lo que sería por los cambios de osmolaridad, lo que va a generar en el sistema nervioso central va a ser el edema cerebral y el desarrollo de un aumento de la presión intracraneana. Por todo este mecanismo, el sistema nervioso central también pone en marcha sistemas de defensa que inicialmente se van a producir con la liberación desde el espacio intersticial de ese líquido rico en sodio hacia el líquido cefalorraquídeo, el cual va a pasar a la circulación sistémica por medio de las vellosidades aracnoides. Y posteriormente, si todo este mecanismo hipoosmolar se mantiene en el tiempo, van a seguir estos mecanismos de defensa con la liberación de potasio desde el interior de la célula y posteriormente de otros osmolitos activos que van a intentar compensar esa hipoosmolaridad. Esto sobre todo lo vamos a tener en cuenta durante toda la clase porque va a recalcar mucho el cuidado que debemos tener cuando hacemos correcciones de estos trastornos electrolíticos. Bueno, dentro de las causas que nos pueden generar hiponatremia, vamos a siempre tener en cuenta cómo está la situación de la volemia del paciente y cómo está la secreción de hormona antidiurética. En aquellas situaciones en las que yo tengo, aparte de la hiponatremia, una hipovolemia con niveles de hormona antidiurética adecuada, voy a poder estar frente a pérdidas de sodio, que sean a través del aparato gastrointestinal, como son los vómitos o la diarrea, aquellos pacientes que utilizan diuréticos, pérdidas salinas, que puede ser el síndrome de pierde sal cerebral, las nefropatías pierde sal, la insuficiencia suprarrenal, o patologías que me generen pérdidas cutáneas importantes, como son los grandes quemados o la fibrosis quística. Tenemos también la situación en la que la volemia es normal, pero tenemos una secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Estos casos pueden ser patologías respiratorias, como son la neumonía, las bronquiolitis o la ventilación mecánica, patologías que comprometen el sistema nervioso central, como los tumores, el traumatismo cráneoencefálico, las encefalitis y las meningitis, patologías endocrinas, como es el hipotiroidismo o el hipocortisolismo, y algunos fármacos como el valproico, la carbamazepina, la oxcarbamazepina. Y por último, tenemos la situación en la que la volemia está aumentada, hay una condición de hipervolemia,
con estados edematosos ascíticos, como pueden ser la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, los síndromes nefróticos o la cirrosis hepática. La hiponatremia la vamos a poder clasificar de dos maneras, una es en función de la gravedad y otra es en función del tiempo de instauración. Respecto a la gravedad, la podemos dividir en leve, moderado o grave. La leve es la que comprende valores de sodio entre 130 y 135 milequivalentes por litro. La moderada vamos a encontrar valores entre 129 y 125, y la grave aquellos valores de sodio menor a 125. Que esta es la que mayor riesgo de síntomas neurológicos nos va a dar. Según el tiempo de instauración, la vamos a dividir en aguda o crónica. Aguda cuando se genera en menos de 48 horas y crónica cuando se produce en más de 48 horas. Las manifestaciones clínicas también van a depender de la gravedad de esa hiponatremia y de la rapidez de la instauración. Estas manifestaciones van a consistir en la presencia de náuseas, vómitos, somnolencia, confusión, convulsiones y en algunos casos coma. Los signos más graves aparecen cuando existe edema cerebral y cuando se genera por ese edema cerebral hipertensión intracraneana secundaria. La corrección brusca de la hiponatremia, aunque sea solo con una restricción hídrica, puede desarrollar lo que se denomina desmielinización osmótica, que eso se puede producir de forma inmediata o varios días después, manifestándose por cuadriplejía, parálisis pseudovulvar, convulsiones, coma y eventualmente la muerte del paciente. Para poder realizar el diagnóstico, bueno, es importante, como en todos los casos, realizar una anamnesis detallada, donde uno va a ir a interrogar sobre antecedentes personales de ese paciente, sobre la ingesta de medicación, sobre los últimos signos o síntomas que haya podido manifestar en la casa o en la otra internación si viene derivado, como oliguria, polaquiuria, el tiempo de evolución, si esto lleva varios días o si se desarrolló de forma aguda. Y fundamentalmente, en la realización del examen físico es sumamente importante poder determinar el estado de la volemia de mi paciente, además de los signos y síntomas asociados a ese déficit de sodio. Evaluar el estado nutricional va a ser, de hidratación va a ser muy importante. Conocer el peso actual y las variaciones que pudieron haber ocurrido sobre ese peso, pudiendo saber un peso de referencia, los signos vitales, como está la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, los pulsos periféricos, el relleno capilar, si hay presencia de edema, ascitis o tercer espacio, y un examen neurológico exhaustivo. Como estudios complementarios, me van a ser de utilidad estudios de sangre, como son el ionograma, obviamente como a la cabeza, y todo lo que sea relacionado al medio interno de ese paciente: urea, creatinina, glucemia, estado ácido-base. En orina va a ser importante conocer cuál es su densidad urinaria, un ionograma, la cetonuria, la glucosuria. Si tengo para hacer osmolaridad urinaria, también va a ser importante, porque eso me va a ir dando una pauta de cómo se está, digamos, regulando todo ese medio interno. Si en algunos lugares no contamos con la realización de esa osmolaridad urinaria, sí es importante por lo menos poder tener una densidad. Bueno, quise nombrar algunos diagnósticos diferenciales que pueden como presentarse. Dentro de estos hay dos situaciones que me pareció importante mencionar. Una es la pseudohiponatremia con una osmolaridad normal, que se encuentra en pacientes con hiperlipidemia o hiperproteinemia. Y la segunda entidad es la hiponatremia facticia con osmolaridad aumentada, que se produce en los cuadros de hiperglucemia. Ante estos pacientes siempre es importante poder calcular el sodio plasmático corregido. Respecto al tratamiento,
El objetivo fundamental de la hiponatremia va a ser llevar la natremia a valores de seguridad, a valores que se encuentran entre 120 y 125 y no a la normalización de esos valores, y tratar las causas subyacentes. El fin de esto es evitar la morbimortalidad que se va a asociar si yo genero edema cerebral en las correcciones. Y lo vamos a dividir de acuerdo a la sintomatología del paciente. Si yo me encuentro con un paciente que tiene un cuadro de hiponatremia más sintomatología neurológica, en este caso estoy ante un paciente que está en una emergencia médica. Esto suele ocurrir con cifras bajas de sodio menores a 125, o sea, con hiponatremias graves. El tratamiento va a consistir en administrar suero salino hipertónico al 3%, a una dosis de 2 mililitros por kilo con un máximo de 100 mililitros de manera intravenosa, a pasar en 10 a 15 minutos. Este bolo suele aumentarme la natremia en 2 miliequivalentes por litro. Es muy importante cuando yo estoy haciendo este tipo de correcciones ir monitorizando los valores de sodio en plasma. Se va a repetir si mi paciente persiste con una situación de emergencia, o sea, si persisten los síntomas. Y en realidad la corrección la voy a detener cuando yo obtenga valores deseables de ese sodio, como dije antes, entre 120 a 125, o cuando al paciente le cesen las manifestaciones clínicas. Es importante saber que el sodio no debe aumentar más de 5 miliequivalentes por litro en la primera hora de que yo inicie una corrección. Posteriormente a que se den los síntomas, la infusión va a continuar y va a ir dependiendo de los valores que yo vaya obteniendo en mis controles y de la evolución del paciente, sabiendo que no debo superar la corrección de 10 miliequivalentes al día, ¿sí? Y en el caso de ser trastornos crónicos, en realidad ese valor es menor, no debiéramos corregir más de 6 a 8 miliequivalentes litro día, para evitar justamente el desarrollo del edema cerebral. Nosotros en el servicio, yo puse acá 2 ejemplos de cómo se puede preparar esa solución salina hipertónica al 3. Nosotros utilizamos esta segunda opción, que es con agua destilada, con 85 centímetros cúbicos de esa agua destilada, más 15 centímetros cúbicos de cloruro de sodio al 20. De esa manera me queda una concentración que equivale a 0,51 miliequivalentes por mililitro. Volviendo a lo que es importante, digamos, resaltar de esta clase, es que una vez que yo saco a mi paciente de la urgencia, de esa emergencia, y saco al paciente de la sintomatología neurológica, voy a después a calcular mediante esta fórmula, que es la que les puse aquí abajo, de la cantidad de sodio que yo voy a infundir en el resto de mis soluciones. Que la fórmula es 0,6 por el peso del paciente por el sodio deseado menos el sodio actual. Ahí más adelante van a ver que yo les dejé un ejemplo como para que lo puedan ver más gráfico. Existen después otras situaciones en las que los pacientes pueden presentar hiponatremia, pero que sea aguda asintomática. En este caso el tratamiento va a ser diferente y va a estar en función de la situación fisiopatológica y fundamentalmente de la volemia de mi paciente. Si estoy ante la presencia de una hiponatremia con un paciente que tiene hipovolemia, como mencionamos anteriormente, la causa más frecuente es la deshidratación, generalmente secundaria a gastroenteritis agudas. El tratamiento va a consistir en administrar líquidos, sueros isotónicos, sin superar el ritmo de corrección permitido, que es entre 0,5 a 1 miliequivalentes por hora, con un máximo de 10, y lo voy a ir controlando de acuerdo al sodio plasmático y a la evolución de mi paciente. Y digamos, la concentración del sodio en el suero se va a ir modificando de acuerdo a esos valores. Es importante durante todo este tiempo siempre controlar la diuresis y la osmolaridad urinaria. Si mi paciente tiene una hiponatremia, pero está euvolémico,
como es el caso dentro de los ejemplos de la etiología que mostré anteriormente, suele ser debido a una secreción inadecuada de hormona antidiurética, el tratamiento en este caso va a ser la restricción de líquidos a 70 a 50% de sus necesidades basales. A veces solo con la restricción hídrica alcanza y muchas veces se suele asociar este tratamiento a la utilización de diuréticos como es la furosemida a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de forma intravenosa. Y si el paciente tiene una hipervolemia, se debe tratar la causa desencadenante y en este caso también realizar una restricción con líquidos. Bueno, como para ir terminando con esta primera parte, que era la hiponatremia, me pareció lindo este cuadrito que un poco resumen las formas de pensar y evaluar al paciente, que es desde la detección de un valor bajo de sodio, hacer un examen físico completo, valorar como punto número 1 el volumen circulante efectivo de mi paciente, y en base a eso poder ir a buscar las causas y secundariamente poder aplicar el tratamiento que corresponda. Volviendo a nuestro primer caso, en este paciente lo que se decidió fue tratarlo con bolos de 2 mililitros por kilo de cloruro de sodio al 3, que se aplicaron cada 30 minutos con la monitorización analítica hasta la desaparición de las convulsiones, que se lograron remitir cuando el paciente alcanzó valores de sodio de 115 miliequivalentes por litro. Posteriormente a ese valor se dejó un ritmo de infusión a 1 miliequivalente por litro hasta alcanzar un valor de sodio de 120 miliequivalentes. Bueno, les voy a presentar un segundo caso clínico. Esta es una niña de 12 meses de edad, sin antecedentes personales, que ingresa con un cuadro clínico de 36 horas de evolución, con deposiciones líquidas, con escasa cantidad de moco, vómitos postprandiales y fiebre. En las últimas 24 horas previas a su ingreso había sido tratada de manera ambulatoria con sales de rehidratación oral, reconstituidas correctamente, un sobre en 1 litro de agua, habiendo ingerido durante ese periodo de tiempo de forma exclusiva 3 litros de dicha solución. A la exploración física tenía un peso de 10 kilogramos, con una temperatura de 39, estaba con una frecuencia cardíaca de 150, una respiratoria de 30, una TA de 120-60, con afectación moderada del estado general, palidez de piel, mucosas secas, con ojos hundidos, signos del pliegue positivo, fontanela cerrada e hipotonía generalizada. Se había realizado un laboratorio que mostraba un sodio de 165, un potasio de 4, una urea de 41, una creatinina de 0,6, un hematocrito de 36, hemoglobina de 13, siendo el valor de glóbulos blancos y sus fórmulas normales. Y un gas de sangre capilar con un pH de 7,29, con un bicarbonato de 27,4, una CO2 de 27,4, un bicarbonato de 13 y un exceso de base de menos 11. Se realizó el triángulo de evaluación pediátrica y en esta paciente se encontraban 2 de sus lados alterados, la apariencia y la circulación, por lo que estábamos frente a un caso de shock descompensado. En la evaluación primaria, la A estaba permeable, la B tenía una FR de 30, un murmullo vesicular positivo y una entrada bilateral de aire sin ruidos agregados. En la C, esta paciente estaba con taquicardia, con una TA de 120-60, con palidez de piel. En la D se encontraba una hipotonía generalizada y en el E estaba febril, con mucosas secas, ojos hundidos, signos de pliegue y fontanela cerrada.
El sample, bueno, los síntomas y los signos fueron las deposiciones líquidas con los vómitos y la fiebre, negaba antecedentes de alergia, negaba medicación, patologías previas, su última ingesta había sido hacía 2 horas previas, y bueno, venía cursando su cuadro de vómitos con diarrea con la rehidratación oral de forma ambulatoria. Por definición hablamos de hipernatremia cuando encontramos valores de sodio en plasma mayores a 145 miliequivalentes por litro. La hipernatremia también se puede clasificar en función del valor del sodio y del tiempo de evolución. De acuerdo a los valores, se la clasifica en leve, moderado o severa. La leve comprende valores de 145 a 150, la moderada de 150 a 170 y la severa mayor a 170. Según el tiempo de evolución, se habla de hipernatremia aguda cuando es en menos de 24 horas y crónica cuando el tiempo es mayor a 24 horas. Como base fisiopatológica, en este caso lo que vamos a tener es un aumento de la concentración del sodio. Esto va a producir siempre una hiperosmolaridad e hipertonía del líquido extracelular, lo que me va a conllevar a que se genere una deshidratación celular para compensar esa osmolaridad. Esa deshidratación celular va a generar aumento de la sed y que se estimule la liberación de hormona antidiurética, la cual va a actuar a nivel renal produciendo el aumento de la reabsorción del agua. Y también se generan mecanismos para aumentar la osmolaridad intracelular, que estos también vuelven a ser muy importantes a nivel del sistema nervioso central, con aumento de esos solutos osmóticamente activos. Volvemos a recalcar de esta manera la importancia de que en los trastornos crónicos las correcciones de los niveles del sodio en sangre se deben hacer en forma lenta, justamente para evitar el edema cerebral. Dentro de las causas, la más frecuente en los niños es la gastroenteritis aguda y en los neonatos la falta de ingesta. Yo la dividí acá, la etiología, en aquellas causas que se generan con pérdida de agua y sodio, como son los aumentos de las pérdidas insensibles por sudoración profusa, por fiebre, las quemaduras, la polimnea. Cuando hay aumento de las pérdidas a nivel renal, como puede suceder en la diabetes insípida y en la diuresis osmótica, y cuando hay aumento de las pérdidas gastrointestinales como las gastroenteritis o la mala absorción. También se puede generar por un aporte excesivo de sodio, que este puede ser de vía endovenosa, con sueros hipertónicos o bicarbonato de sodio, o de forma oral, con intoxicación por sarro o fórmulas de leche mal preparadas. La clínica también bueno, va a depender obviamente del valor de sodio que tengamos, pero va a predominar siempre la deshidratación celular. Y también va a estar, digamos, se va a considerar el tiempo de evolución de esa hipernatremia. Además puede existir el déficit de agua, que eso nos va a dar los síntomas de la hipovolemia en sí. Predominan generalmente síntomas también neurológicos. Vamos a poder encontrar irritabilidad, sed intensa, letargia, debilidad muscular, convulsiones, coma y en algunos casos la muerte. Como métodos complementarios se van a realizar bioquímica sanguínea con todos los valores del medio interno, glucosa, creatinina, urea, sodio, potasio, cloro, albúmina, osmolaridad plasmática y gasometría. En orina vamos a solicitar concentración urinaria de sodio, osmolaridad urinaria, que estos son, como veníamos mencionando anteriormente, parámetros indicativos de la capacidad renal de ahorrar agua y son los indicadores para reconocer la etiología también de esa hipernatremia.
El objetivo del tratamiento en este caso va a ser, por un lado, tratar las causas subyacentes y corregir esa hipertonía extracelular. En este caso, el tratamiento también lo vamos a dividir de acuerdo a la sintomatología del paciente, y en casos de que tengamos hipernatremias sintomáticas con síntomas neurológicos, vamos a tener que realizar correcciones rápidas, pero de manera cautelosa, tratando de no descender el valor del sodio a más de 6 miliequivalentes por litro. La velocidad de esa corrección no debe ser mayor de 10 a 12 miliequivalentes en el día o 0,5 miliequivalentes litros por hora. Para poder hacer estas correcciones va a ser también importante poder calcular el déficit de agua. Si durante la corrección de esa hipernatremia aparecen convulsiones en el paciente, lo primero que uno debe de pensar y considerar es el edema cerebral como causa posible. Por lo que en esos casos voy a detener la rehidratación intravenosa y lo que voy a hacer es administrar cloruro de sodio al 3 para revertir ese edema y obviamente volver a evaluar al paciente y valorar la posibilidad de realizar una tomografía. Volvemos al mismo concepto que venimos como mencionando desde el inicio de la charla, es que las correcciones rápidas, lo que me pueden generar, siempre tengo que tener como esa pauta de alarma, es el edema cerebral con las convulsiones, el daño neurológico, por lo que el sodio siempre debe llevarse a su normalidad de manera lenta. En pacientes en los que yo no tenga sintomatología grave, voy a realizar el tratamiento en función de la volemia de mi paciente. Entonces acá volvemos a hablar sobre lo mismo. Si tengo una hipernatremia con un paciente que tiene hipovolemia, pero la deshidratación es poco sintomática y el paciente viene tolerando la vía oral, yo lo que puedo hacer es rehidratar con soluciones de rehidratación oral. En lo posible voy a elegir aquellas que tengan mayor cantidad de sodio, las que presenten 90 miliequivalentes por litro. Si mi paciente tiene una hipernatremia con hipovolemia, pero tiene signos de shock, en ese caso lo primero que debemos hacer es represión de volumen mediante expansiones con solución salina y continuar después con el plan de rehidratación y de corrección de esa hipernatremia. Si el paciente está con hipovolemia e hipernatremia pero no tiene signos de shock, en ese caso el tratamiento lo voy a realizar con suero salino fisiológico más glucosa al 5%, y el cálculo que voy a realizar va a ser el de sus necesidades basales más el déficit previo. Y en los casos en que me encuentre con pacientes con hipernatremia e hipervolemia, el tratamiento va a ser utilizando diuréticos de asa, y si con esa medida no es suficiente, se emplearán medios dialíticos, como bueno, la hemodiálisis, la peritoneal o la hemofiltración. Para tener en cuenta, cuando uno realiza este tipo de tratamiento, tenemos que saber que cuanto más elevada sea esa anatremia y mayor el tiempo de instauración, más lentamente yo voy a tener que hacer esa reposición del déficit. Lo voy a hacer en 48 horas, cuando las deshidrataciones sean moderadas, con un déficit del 7%, o en 72 horas, si la deshidratación es grave, con déficit mínimo del 10, o crónicas que tienen más tiempo de evolución. El contenido de sodio con el que yo voy a preparar mis soluciones tiene que estar entre 30 y 40 miliequivalentes por litro. Le voy a agregar a esa solución también potasio a 40 miliequivalentes por litro. En este caso, el agregado del potasio lo que va a hacer es compensar el contenido osmótico de la solución, y lo que hace es ingresar a la célula depresionada arrastrando agua. Y voy a evaluar, como parte también de mi medio interno, la administración de calcio, ya que es frecuente encontrar hipocalemia en deshidrataciones hipertónicas, pero esto solo lo voy a hacer si el paciente lo requiere. Yo acá les hice un ejemplo, volviendo a nuestro caso clínico. Nuestro paciente pesaba 10 kilos,
tenía de inicio en el laboratorio un sodio de 165. Como hablamos en un principio, la idea es no descender más de 6 miliequivalentes por litro, entonces se desearía en este caso llevar el sodio en un principio a 159. Utilizando la fórmula que les había presentado en las diapositivas anteriores, teníamos que calcular el agua corporal total deseable, que lo íbamos a hacer con el sodio actual por el agua corporal total sobre el sodio deseado. En este caso sabemos que el sodio actual es 165. Para calcular el agua corporal total voy a hacer la constante 0,6 por el peso del paciente, que en este caso me va a dar 6 litros. Eso, digamos, por 165 me va a dar 990 sobre 159, que sería el sodio deseado. En total yo tendría que pasar 6,22 litros. Pero a esa cifra yo le voy a restar el agua corporal total, que son 6 litros. Por lo tanto, tendría que infundirle a mi paciente 220 mililitros que se van a administrar en 6 horas. Por lo tanto, lo voy a administrar a un ritmo de 36 mililitros por hora. Esa vía de administración, la preferible sería la oral o por sonda nasogástrica. En ese caso podemos utilizar agua pura o dextrosal 5. Si yo no puedo utilizar la vía oral porque mi paciente no lo tolera, bueno, en ese caso vamos a hacerlo a través de la vía endovenosa, utilizando soluciones equivalentes a 1/4 de una solución fisiológica. Como se mencionó antes, el valor aproximado del sodio que debe contener mi solución debe ser de 40 miliequivalentes por litro. Acá también les compartí este cuadrito que, bueno, es similar al anterior. Siempre que voy a estar ante la presencia de un cuadro de hipernatremia, tengo que evaluar cómo va a estar la volemia de ese paciente. En base a eso, ir a buscar las causas posibles y en función de esas causas posibles, no solo centrarme en la corrección hidroelectrolítica, sino también en la causa que lo desencadena. En el caso de nuestro paciente, se realizó al inicio una expansión con solución fisiológica a 20 mililitros por kilo. Luego se dejó un plan de hidratación con suero salino al 0,9 más dextrosal 5, calculando, como veníamos hablando, sus necesidades basales, más las pérdidas concurrentes, más el déficit previo. Con el agregado de potasio a 40 miliequivalentes por litro, y ese volumen se pasó en 48 horas con controles de glucemia. Y el paciente logró normalizar su valor de sodio a 145 en las siguientes 48 horas. Bueno, y eso es todo lo que tenía para presentarles. A ver si han hecho preguntitas. Hola Elio, ¿cómo estás? Hola, bueno, Belén. y fue un poco lo que hablábamos antes. Creo que es un tema que es complicado muchas veces. De hecho, creo que es un gran desafío al que tiene que disertar esta clase, porque bueno, es enfrentarse contra algo que sabemos que suele ser complicado de comprender y a veces hasta algo tedioso cuando no estamos en la práctica. Al principio hubo una pregunta acerca del caso clínico en particular, que te la leo mientras damos el espacio a que otros vayan pensando alguna pregunta, y si no, de todas formas yo tengo algunas. Acá Marco consulta con respecto a apenas empezó el primer caso clínico, que le llamaba la atención porque habíamos iniciado con antibiótico terapia empírica, entendiendo que el paciente parecía no tener signos o síntomas de infección fuera de la bronquiolitis, y les parecía además que no estaba séptico, entonces no comprendía el porqué del accionar del antibiótico. Y en realidad en ese caso, en la convulsión, si bien después se esclareció de que fue, digamos, secundaria al trastorno electrolítico, yo creo que se asumió así un poco por la edad y por el descartar que no estén, si bien el paciente es como dice él, no tenía un mal relleno capilar, no parecía un paciente séptico, solo tenía afectado
la disfunción esa del sistema nervioso, yo creo que se tomó esa decisión por la edad y por descartar, digamos, un cuadro séptico como desde el inicio. Claro, pero por ahí para que entienda Marco que no está dentro de un protocolo de pensamiento, ¿no? Y bueno, y ahora sí van surgiendo las preguntas. Acá una de las doctoras, Rosita, en realidad, pregunta si podemos volver a ver y pensar en conjunto qué hacemos con una hiponatremia grave. Y quizás creo que esto es uno de los puntos más importantes, ¿no? Porque justamente son los por qué de cuándo realmente tenemos que accionar. Según lo que nos comentó entonces ahora la doctora Ceballos, sabemos que las que son hiponatremias más leves o asintomáticas podrían esperar, incluso podemos trabajar en conjunto, en forma telefónica, bueno, consultándonos, por ejemplo, un paciente, no sé si tienen una hiponatremia dentro del interior, pero creo que justamente el que pregunta Rosita, es el paciente que no podemos mirar para otro lado, ninguno de nosotros estemos donde estemos, ¿no? Claro, por eso me pareció como más fácil dividir el tratamiento de esa manera, poniéndolo como aquellos pacientes que realmente están dentro de una emergencia, en el que uno, si bien tiene que siempre tener la cautela de no hacer correcciones bruscas, sí tenemos que tomar esa decisión de iniciar esa corrección rápida, y dividirla, digamos, en los otros pacientes en los que están asintomáticos y que si bien uno debe tomar una conducta, no nos urge. Por eso es que lo dividí de esa manera y expliqué el tema de la solución salina hipertónica, bueno, como para tenerla de forma práctica, cómo prepararla, cuál es la dosis a calcular de esos 2 mililitros por kilo, cómo infundirlo, y una vez que uno puede lograr sacar el paciente de esa emergencia, ya después nos da tiempo al resto de las correcciones poder hacerlas de forma más lenta. ¿Podemos volver a esa diapo, Elio? Sí, ahí Aprovechamos que tenemos un poco de tiempo. Es cierto lo que dice la doctora, que son soluciones que tenemos que armar. Y como muchas veces les sugerimos, en emergencias no siempre tenemos que tener la cabeza como para acordarnos todas las fórmulas, porque es realmente imposible, y de hecho quizás haya cráneos que recuerden todo, pero a veces el estrés y la adrenalina del momento nos puede jugar una mala pasada. Entonces, como siempre les sugerimos a todos, está perfecto tenerse machetes por todas partes. Ahí Así estoy que creo compartiendo. que en un momento se compartió y se salió, A Elio. ver, ahí los comparto de nuevo. Así que quizás justo la diapo que nos va a presentar ahora la doctora, quizás sea justo uno de los machetes que deberíamos tener en algún lugar, ¿no? De todas formas, después le vamos a pedir a la doc que nos pase esa diapositiva como justamente para dejar el machete para ver fácil junto con la bibliografía. Ahí ya les comparto que se ve que se me ha salido. Tranquila, estamos con tiempo, así que no hay problema. De paso damos tiempo a que surjan otras consultas. Después tenemos una pregunta de Marcela y otra pregunta de Juan. Bueno, ahí a ver, ahí voy a compartir de nuevo. A ver si ahí me deja. Ahí. Ahora sí va queriendo, todavía no lo veo, pero va queriendo porque dice, ahora sí, perfecto. Ahí vemos aunque no esté compartida en modo pantalla completo, pero si querés dejarlo así para verla. ¿Ahí la pueden ver? Sí, ahí vemos lo que dice trastornos electrolíticos en la urgencia. Espera que ahí busco esa diapo. No me la deja compartir entera. No, igual no importa porque se ve ahí. Esta es una de las diapositivas. En realidad acá es donde yo lo inicio dividiendo en el tratamiento urgente, que es el que se presenta con la sintomatología neurológica. Que acá es donde tenemos que actuar administrando el suero salino hipertónico al 3%, la dosis sería a 2 mililitros por kilo. Esa solución se va a pasar en 10 a 15 minutos
y lo que va a generar es un aumento de esa anatremia en 2.000 equivalentes aproximadamente por litro. Y yo lo voy a ir repitiendo, ¿no? En función... ¿Se escucha, Belú? Sí, se escucha. ¿Cómo preparan la solución hipertónica al 3%? Como para poder darle la... En esta otra diapositiva yo le puse 2 ejemplos. Yo les comentaba que la que más utilizo yo y la que usamos nosotros es el segundo ejemplo, que es preparándola con agua destilada. Pones 85 centímetros cúbicos de agua destilada y 15 centímetros cúbicos de cloruro de sodio al 20. De esa solución, que van a quedar 100 centímetros cúbicos, vos sabés que cada mililitro va a contener 0,51 miliequivalentes de sodio. Entonces, a partir de eso, vos después podés calcular, digamos, cuántos mililitros vas a infundir de acuerdo a los miliequivalentes. Que hay un ejemplo más abajo, que por ahí les va a ser también práctico, que yo puse como ejemplo del paciente del caso. A ver si es esta. Acá. En la diapositiva esta misma, donde estaba la forma de prepararla, bueno, de esa vas a administrar, digamos, las que sean necesarias. Que ¿cómo vamos a saber cuáles son necesarias? Es cuando el paciente cede los síntomas, es decir, si estaba con episodios convulsivos, deje de hacer las convulsiones, o cuando se logre llegar a un valor de sodio que esté dentro de un rango de seguridad que lo que se sugiere es valores entre 120 y 125. Ya menores a esos valores, el riesgo de hacer convulsiones y síntomas neurológicos es muy elevado. Una vez que yo estabilizo al paciente y mi paciente deja de tener la sintomatología o logra valores de ese nivel, voy a calcular el ritmo de infusión con la fórmula que está acá abajo, que son los 1000 equivalentes de sodio a infundir. Que eso los voy a infundir en el resto de las horas que me queden de trabajar con mi paciente, ya no de forma aguda y en la urgencia. La fórmula es 0,6, que es la constante que viene del agua corporal total, por el peso del paciente, por el sodio deseado menos el sodio actual. Teniendo en cuenta ¿Qué sodio también... deseado usamos, Elio? El Porque eso sodio también siempre es una deseado... consulta, viste, de la práctica, decir, bueno, ¿cuánto le pongo? ¿Le pongo que 140? ¿Le pongo que 135? En realidad nosotros sabemos que no debemos de corregir más de 10 miliequivalentes por litro en el día. Entonces, por ejemplo, en el caso del paciente que yo presenté, él presentaba un sodio de 100, ya les digo bien que no quiero confundirlos más, logramos corregir 5 miliequivalentes con esas infusiones de suero hipertónico. Entonces, el cálculo que se hizo fue con los otros 5 miliequivalentes que me quedaban para poder corregir en el día. Entonces, el CD de las convulsiones fueron con 110. Mi sodio deseado iba a ser de 115. ¿Se entiende? Bien, O perfecto. sea, corregir esos 5 equivalentes más para no pasarme del total en el día. Exacto. No sé si ahí lo aclaré. Sí, sí, perfecto, porque eso también es la duda, decir, bueno, acá dice sodio deseado, ¿y cuál es el sodio deseado? Claro, Y siempre eso es el sodio, importante. exacto, el sodio deseado va a ser el que uno ponga sin pasarnos del permitido, que es el ritmo que yo les venía nombrando, que son esos 10 en el caso de que sea agudo, es un poquito menos cuando el trastorno es crónico, cuando es crónico es hasta 8 en el día, y si no, si es por hora, que eso también hay que tenerlo en cuenta cuando yo estoy haciendo correcciones con estas soluciones hipertónicas, no debe pasar los 0,5 a 1 por hora para no, digamos, generar este edema cerebral y el daño, ¿no? Perfecto. No sé si ahí quedó más claro. Espero, Rosita, que se haya respondido tu consulta con respecto a lo que en realidad nos trae un poco hoy, que era la hiponatremia grave, que la podríamos tomar como prácticamente la urgencia dentro de los trastornos de la anatremia, ¿no? Después, bueno, después José consulta si las diapositivas las podemos compartir. En verdad estamos compartiendo la clase completa, pero es cierto lo que dice José, creo que esta clase merece tener las diapositivas porque era lo que les decía al principio, necesita de mucha concentración y a veces de verlo tranquilo y desmenuzarlo nuevamente, ¿no? Así que quédate tranquilo que excepcionalmente esta clase la podemos dejar compartida en el Drive, no por correo, acuérdense que todo lo compartimos en el Drive.
Y de hecho ahí también contestamos la pregunta de Fanny, que nos pregunta si podemos subir al Drive las fórmulas en sí, teniendo la clase tienen todas las fórmulas. Rosita dice que sí, que le respondimos su consulta, y después tenemos en la sección de preguntas y respuestas, que Juan consulta, en el caso de que tengamos algún trastorno con la natremia, pero que el paciente esté en hipervolemia, ¿se podría utilizar algún diurético como furosemida? Sí, eso estaba, cuando dividimos el tratamiento en los pacientes que tienen, digamos, la hipernatremia, en los dos casos, sea hiper o hipor, siempre va a depender de la volemia del paciente y de la causa. Por eso es que en pacientes que lo requieran, sí, y de utilizar diurético, justamente el que se usa es la furo, y la dosis que se suele iniciar usando es de 1 a 2 miligramos kilodosis. Bárbaro. La otra consulta que nos hace acá Marcela nos pregunta que en algún nivel de atención donde no cuentan con laboratorio y sabiendo que después lo van a derivar, pregunta que en caso de que tengamos alguno de estos trastornos de la anatremia, si ellos hicieran una expansión con solución fisiológica, ¿es una conducta adecuada o si en realidad tendrían que tener algún recaudo porque eso le puede generar más daño al paciente? No sé vos qué pensás, Elio, con esto. Si tiene, perdón, Belu, repetime, si tienen hiponatremia, o no te entendí la primera No, en parte. realidad no indica exactamente cuál es el Ah, trastorno de la anatremia, si hiponatremia o hipernatremia. En realidad consulta si, yo si supongo le estando con generan el daño con paciente la en expansión. urgencia, ¿no? Porque No, no en sabe, realidad, justamente no tiene laboratorio, entonces no sabe qué es lo que está si, pasando con el sodio. si el paciente ingresa con signos, por eso como que también quise recalcar todo el tiempo el evaluar el estado de la volemia del paciente. Porque en sí, si el paciente está con una hipovolemia y en un estado de shock, de hecho, la primera medida antes de ir a corregir el sodio es reponer ese volumen. Entonces, la primera indicación es la expansión con la solución fisiológica a 20, como se hace en todos los cuadros de shock. Eso no le va a generar un daño al paciente, al contrario, estamos iniciando las primeras medidas de resucitación, y posteriormente a que yo estabilice a mi paciente, veré de qué manera corrijo, digamos, el resto del medio interno cuando disponga del laboratorio o cuando traslade a mi paciente. Pero es de buena práctica, en realidad, si el paciente lo requiere porque está ante un cuadro de hipovolemia, como primera medida, hacer esa expansión con solución fisiológica. Exacto, sí, tal cual, 100% de acuerdo con Elio, y es el ABCD que vimos al principio, ¿no? Esto Exacto. es vida o muerte del paciente. Necesito volumen y después veo. Por ahí nos puede suceder que ustedes, en el contexto de no tener un laboratorio y de resucitar al paciente, comenzaron con su expansión y después nos llega acá que nosotros tenemos otra batería de estudios, le pedimos un sodio y tiene una hipernatremia, sí, pero bueno, tiene una hipernatremia que nosotros la podemos tratar, pero ustedes le trataron, le salvaron la vida al paciente. Entonces, bueno, está perfecto lo que dice Marcela, no tengan temor en poner volumen a un paciente que clínicamente lo necesita. Y volviendo a la pregunta anterior, volvemos a lo mismo. Si mi paciente no está en una emergencia por ese trastorno electrolítico, a mí no me apura esa corrección. O sea, va a ser más importante reponer primero el volumen que apurarme en querer corregir algo que quizás no me esté desestabilizando al paciente en ese momento. Tal cual, tal cual. Bueno, después acá tenemos una consulta de César que, si bien es más de un paciente neonatal, podemos intentar resolverla, así que la voy a leer y la charlamos juntas. Este es un paciente que nos consulta César, dice: en el caso de una deshidratación hipernatrémica moderada, sin repercusión neurológica en un neonato de 7 días, ¿cuál sería la mejor estrategia para compensarlo? En Bueno, ese nosotros tenemos caso, algo de si espalda bien de neo igual. no soy neonatóloga, pero no, pero bueno, en ese caso sería la segunda línea de tratamiento, o sea, volviendo a lo mismo. O sea, yo tengo un paciente que está con una hipernatremia, pero que no está sintomático, entonces la voy a corregir, voy a evaluar cuál es ese valor de sodio, si es leve, moderado o grave, cuánto puedo ir corrigiendo en las horas que siguen y cuál es ese tiempo de evolución, porque también saber si es agudo o crónico es el tiempo que yo me tengo que tomar en corregirlo. Entonces, no me apura, puedo utilizar las fórmulas que están en las diapositivas y corregirlo de acuerdo a lo permitido durante el día.
obviamente con controles de laboratorio y con seguimiento clínico. Si en algún momento el paciente me cambia la clínica y se pone sintomático, y bueno, reevaluaré al paciente y corregiré acorde a su sintomatología, pero si está asintomático yo puedo, digamos, tengo tiempo para corregirla, y de hecho es lo que más adecuado estaría es hacerlo en un tiempo prolongado y no de forma brusca. Incluso no sé si vos estás de acuerdo conmigo, Elio, este paciente quizás si no tiene algún trastorno de la ingesta oral, quizás es el candidato para hacerlo vía oral, ¿no? De forma lo Exacto. más fisiológica posible. Sí, eso de hecho también está como recalcado todo el tiempo en la bibliografía, que si la vía oral lo permite, es mucho mejor, sea vía oral directa o a través de una sonda, siempre es mucho mejor hacerlo de esa manera y no de forma endovenosa. Obviamente que en pacientes que estén más complicados o que la vía oral no esté disponible, bueno, no queda otra opción que utilizar la endovenosa. Claro, y creo que algo que nos podemos llevar de esto, que muchas veces hay que comprender que el cuerpo tiene sus mecanismos compensadores que son sumamente fisiológicos y que cuando el paciente no está en una urgencia o emergencia electrolítica del sodio, debemos tomarnos el tiempo, permitir más la vía oral, no invadir al paciente porque muchas veces si el paciente no tiene síntomas de urgencia, generamos más disturbios de los que podríamos ayudar, y que solamente focalizarnos en decir, bueno, tengo que trabajar sí o sí con este paciente en el que está con la emergencia hipernatrémica. Exacto. Sí, que inclusive Hiponatrémica. Ujú. de una o de otra manera, sea por exceso o por falta, el sistema nervioso siempre es el más, digamos, comprometido y afectado en cuanto a estos mecanismos de regulación. Entonces, como de suma importancia, digamos, no apresurarse y no tomar conductas que inclusive pueden generar más daño que si uno lo deja y hace esas correcciones de forma lenta. Claro. Bueno, creo que no hay más consultas. Veo algunas manitos levantadas, pero no sé si son las mismas de las consultas. Vuelvo otra vez a las preguntas. Bueno, después hay una consulta que no tiene que ver con la clase en sí, que pregunta si, Guillermo, si hace falta presentarse cada vez que empieza la clase. Es verdad, no hace falta, pero es lindo leerlos y saber que están del otro lado, pero no hace falta que aclaren quiénes son, ya que a nosotros cuando entran por el mail como es debido, nos sale su nombre. Entonces, por ejemplo, sale Belén Ehlers a todos y abajo dice, hola, soy Belén Ehlers. Así que no hace falta como una condición para el presente, pero sí, si nos quieren saludar, no hay ningún problema. De hecho, hasta leí que había nieve, que alguien nos saludaba desde la nieve. Así que para esa respuesta no hace falta, pero si quieren seguir haciéndolo, no nos molesta. Ah, Zapala era, que estaba con nieve. Ah, ahí Bueno. está, sí. Bueno, muchas gracias, Helios. Entiendo, sé que es una clase complicada, así Sí, que espero mil gracias. que algo se haya entendido porque era difícil de poder como abordarla. Es un tema difícil de explicar en realidad. Pero Muy bueno, lindo, muy calculo lindo. que es verdad, si se toman el ratito de leerlo, por ahí es más fácil bueno, que por ahí escucharla y en poco tiempo. En poco tiempo, además. No, era todo un desafío, así que agradezco que lo hayas tomado y lo hayas en realidad acertado con éxito. Bueno, Bueno, si no gracias. hay mucho más que aclarar, todos muchas gracias, muy linda la clase. Acá César nos dice que también en Junín está nevando, así que bueno, la nieve para todos. Bueno, chicos, muchas gracias por todo, muchas gracias a la doctora Eleonora Ceballos por esta presentación y nos comprometemos a completar en la bibliografía que nos falta, que es la parte de hipovolemia y de urgencias pleurales. Las de neumonía ya están subidas desde hoy. Las clases saben que no depende de nosotros, depende de la parte de la sección de docencia, que nos haga la grabación, la parte de edición y demás. Y una vez que esté completa, sí, eso se carga al canal de YouTube, donde se pueden suscribir para que directamente les lleguen las notificaciones y no tengan que andar buscando en sus mails. Bueno, chicos, si no hay más que agregar, estamos en horario. Agradecemos a todos la presencia y muchas gracias de vuelta, Elio, por el desafío. Bueno, gracias, Belu. Gracias, chao, chao. Chao, chao.